Mis amados hermanos y amigos de Estudio Bíblico Devocional, muy buenos días. Aquí estamos en este nuevo tiempo, en este nuevo punto y en esta hora, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a esta semana. Tema apasionante. Vamos a estar durante el transcurso de esta semana en el tiempo de Génesis, libro de Génesis, el Bereshit. Y aunque ya hemos avanzado en todo lo que ha sido el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vamos a estar entrando al tema de esta semana, la maldad de los hombres y el arca de Dios, en el libro de Génesis capítulo 6 en adelante. Saludo cordial para mis amados hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, para los hermanos que nos acompañan a través de Latinos North Carolina TV, bendiciones para mis amados hermanos que nos acompañan en la jornada de la tarde a través de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo. Para ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Acompáñenme por favor al libro de Génesis. Y este tema de Génesis, el nombre original del libro de Génesis en hebreo, el Bereshit. Por favor, tome atenta nota, papel y lápiz, tome nota. Bereshit, el libro del principio. Dice el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y quiero resaltar particularmente el verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, que dice la palabra. ¿Quién es la luz? Dice la palabra, yo soy la luz. Muy bien. Ahora, al tema que nos ocupa en esta serie a partir del día de hoy, acompáñenme por favor al libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, y capítulo 6, y tomaremos el verso 1 en adelante. Vamos a leerlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente todos nosotros de una u otra manera hemos estudiado Génesis, entendemos el proceso de la creación, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el día séptimo, el día de reposo. Pero es tan importante cada uno de estos días en la medida en que dijo Dios, es decir, Dios pronuncia una palabra, el poder de la palabra creadora. Y dijo Dios, es bueno, y después bueno en gran manera. ¿Por qué dijo Dios es bueno? ¿Acaso Dios estaría pensando en que iba a hacer algo que no fuera bueno? Todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. Dijo Dios. Pero cuando entramos al capítulo 6, ya nos encontramos con que hasta este capítulo 6, en la historia de Noé, ya han transcurrido 10 generaciones, 10 patriarcas. Desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 10, ya se han sucedido toda una serie de historias, la creación del hombre, la mujer, el jardín del Edén, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la caída del hombre, primera caída del hombre, viene el tiempo de los hijos, viene el tiempo de viene el tiempo de Abel, viene el tiempo de Caín, viene el tiempo en el que Caín mata a Abel, viene toda esta historia sucediéndose aparente a pasos muy agigantados. Capítulo 3 de Génesis nos habla acerca de la desobediencia del hombre, segunda caída, esa desobediencia del hombre, el tiempo de Caín y Abel. Posteriormente nos narra en el capítulo 5 toda la descendencia de Adán. Y nos encontramos en el capítulo 6, verso 1. Lea conmigo, por favor, porque aquí está nuestra serie de esta semana. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3.
Dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Por favor, preste mucha atención a lo que estamos leyendo, porque cada una de estas palabras de Génesis 6 tiene un trasfondo espiritual poderoso que vamos a estar estudiando, repito, en el transcurso de esta semana. Aquí dice este texto: porque ciertamente él, hablando del hombre, es carne. Y es importante que subraye, por favor, esta palabra carne, porque necesitamos entender a qué refiere el Señor cuando dice que el hombre ahora es carne. Mas serán sus días 120 años. Y podemos ver cómo, después de que la existencia de los hombres era 950, recuerden Matusalén y demás, nos damos cuenta que ahora dice el Señor: mas serán sus días 120 años. Y vemos cómo en el transcurrir de las generaciones hasta nuestros días, ese tiempo de vida ha ido disminuyendo paulatinamente. Hoy el tiempo de vida se ha reducido prácticamente a 70, 80 años en una relativa buena condición. Ya cuando hablamos de más años, vemos el estado de salud en una situación muy crítica. Sin embargo, no es extraño escuchar a personas muy jóvenes de 30, 40 años. Digo muy jóvenes porque somos muy jóvenes en esa edad, que todavía personas mueren repentinamente a edades muy cortas. Ahora, verso 4. Había gigantes en la tierra. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aquí tenemos que indagar entonces y preguntarnos quiénes son estos gigantes, quiénes son estos hijos de Dios, quiénes son estas mujeres, dice la palabra, de quienes engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Atención, ¿había gigantes en la tierra en aquellos días? Y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son estos varones de renombre que nos menciona Génesis capítulo 6, verso 4? Y el verso 5, concentrémonos allí en este texto. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. ¿Está leyendo conmigo? Si no está leyendo porque va conduciendo su vehículo o está en un lugar donde no tiene acceso a su Biblia, entonces, por favor, preste mucha atención porque, repito, este texto o estos textos necesitamos leerlos con detenimiento, porque estoy seguro que muchas veces los hemos leído muy apresuradamente y hemos pasado por alto todo el contenido que allí se nos narra. Quiero repetir el verso 5. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y cuando aquí dice mucha significa inmensamente grande, mucha. Y que todo designio de los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres, de ellos era continuamente solo el mal. Es decir, que estos hombres, su único accionar y su único pensar diario era evidentemente la maldad. Dice el verso 6, y esto lo vamos a subrayar porque necesitamos estudiarlo con detenimiento: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿Dios se arrepintió? ¿Qué significa esta frase de Génesis 6:6? Y se arrepintió. ¿Acaso se arrepiente Dios? Aún dice en este texto, y se dolió su corazón. ¿Acaso Dios está en este texto un Dios
de sentimientos, un Dios de emociones que dice, wow, creo que esto no lo hice bien, tal vez me equivoqué en este aspecto, necesito tomar una decisión porque me duele mi corazón. Esto es importante que evaluemos con detenimiento y nos hagamos las preguntas necesarias, el por qué el texto bíblico nos narra estas expresiones. El libro de Números en el capítulo 23, solo para mencionarlo, nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Esto solo por mencionarlo, repito, luego lo estudiaremos ya en detalle. Verso 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Muy bien, observen lo interesante de este texto y de la lectura que hemos iniciado en esta mañana, hablando precisamente sobre el tema, la maldad sobre la tierra y la importancia del arca. Aconteció, dice entonces Génesis capítulo 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios, la pregunta es, ¿son seres divinos? ¿Son seres celestiales? ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Se ha dicho de alguna manera en los estudios bíblicos, se piensa que son los hijos de la línea de Set. Ahora, se cree que son las familias que gobernaban en aquel tiempo, y todos estos relatos bíblicos que nosotros podemos conocer, pareciera ser que no hay ciertas claridades de orden teológico sobre el tema. Por lo tanto, repito, este tema apasionante necesitamos profundizarlo. Veamos qué nos dice el libro de Job. Acompáñeme por favor un momento al libro de Job. En el capítulo 2 y en el verso 1. Dice el libro de Job en el capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Por favor, léalo, lo voy a repetir. Job, libro de Job, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahweh. Y Satanás vino también entre ellos delante de Yahweh. Por favor, preste atención a lo que estamos leyendo. Aquí mismo en el libro de Job, en el capítulo 37, verso 7, dice la palabra, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Observen cómo aquí aparece también esta expresión, todos los hijos de Dios. En el Salmo 91, en el Salmo 29, en el verso 1 dice, tributad a Yahweh, oh seres celestiales, tributad a Yahweh la gloria y su fortaleza. Muy bien. Adentrándonos en este tiempo y en este estudio, traje conmigo un libro de estudio en el que hemos venido evaluando y considerando estos aspectos. Y quiero compartir con ustedes algunos textos que encontré en este estudio bíblico para compartir con ustedes. En la primera caída encontramos entonces que Satanás sedujo al hombre para que tomara algo que no fuese de Dios. En la segunda caída, Satanás, quien estaba en su naturaleza de hombre, distrajo al hombre apartándolo precisamente del camino de la salvación a Dios. Y en este punto en el que estamos hoy en Génesis 6 vemos que la tercera caída, Satanás incita a los espíritus malignos, es decir, a los ángeles caídos. Por favor, subraye este texto, ángeles caídos. Es muy importante que tengamos presente Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Vamos a ir a ese texto en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, para entender específicamente de qué nos habla cuando hace referencia a ángeles caídos. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Por favor, tome nota y léalo conmigo. Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Dice la palabra, voy a leerlo desde el verso 3. Apocalipsis, capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Atención,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Usted recordará que en el tiempo de esa batalla celestial, de esa batalla en los cielos, Dios enfrenta a su creación, que es ¿quién? Luzbel. Siempre hay una pregunta importante que considerar aquí. ¿Dios creó a Satanás? ¿Qué usted contestaría a esta pregunta? ¿Dios creó a Satanás? La respuesta es no. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luzbel. Dice la palabra, un ángel de luz, que no había alguien tan bello, tan extraordinario como Luzbel, precisamente allí en el cielo. Pero un día este hombre, o este ser creado, este ser celestial, entró en rebeldía, en rebelión, en desobediencia, en contienda, en celo con Dios. Y dice la palabra que tomó la tercera parte de los ángeles y junto con él fueron arrojados a la tierra, fueron lanzados a la tierra, y de aquí entonces encontramos la presencia de ángeles caídos en la tierra. De tal manera que cuando vamos a nuestro texto hoy en Génesis capítulo 6 y empezamos a leer la importancia de esta enseñanza, ¿por qué razón dice que aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse? Sobre la faz de la tierra les nacieron hijas. Aquí estamos hablando de las hijas terrenales, descendencia de Caín. Observen esa historia que hemos hablado de Génesis. Se empieza la creación, la procreación. Las mujeres terrenales, digámoslo así, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, y aquí este punto de los hijos de Dios hace referencia a los ángeles caídos. Y entonces nos encontramos ante una situación tremendamente importante, porque estos ángeles caídos que forman o que se incorporan a cuerpos terrestres, a cuerpos humanos, empiezan, dice la palabra, a tener, dice, se daban en casamiento y dejaron ellos su origen celestial para convertirse en un origen terrenal. Ángeles caídos. Dice el verso 2, y aquí hay algo interesante. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Permítame leerlo. Dice, la línea de los descendientes de Set es una de las consideraciones que se tiene. Dice en estos escritos, Génesis 2, él hizo notar el hecho de que el Antiguo Testamento muestra claramente que los ángeles son llamados hijos de Dios. Lo vimos en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, y en Job, capítulo 2, verso 1. Y entonces dice, hijos de Dios como ángeles, que algunos manuscritos también usan la expresión ángeles y son allí llamados los hijos de Dios. Importantísimo. Entonces, en el libro de Judas, en el capítulo 6 y en el verso 7, en el libro de Judas, capítulo 6 y en el capítulo, Judas. Vamos a Judas, léalo conmigo para estar más claros en lo que estamos estudiando. Libro de Judas, vaya conmigo por favor al libro de Judas y leamos entonces el verso 6 y el verso 7. Queda más claro, ¿verdad? Judas, verso 6 y verso 7, dice la palabra, léalo conmigo por favor, dice: entonces los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio, para el día del gran juicio. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí vemos entonces en este texto cómo estos ángeles caídos pierden su naturaleza divina, son expulsados a la tierra, forman o se establecen en cuerpos y empiezan a darse en casamiento, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, y empiezan a procrear ese tipo de relación antinatural de ángeles caídos con las hijas o con las mujeres
hermosas, dice la palabra, y de allí empiezan a nacer hijos. Hijos que con el paso del tiempo la Biblia, y lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, los va a llamar hijos gigantes, los nefilim. Vamos entonces a estudiar a fondo quiénes eran estos nefilim, de dónde viene esta historia. Y dice entonces en Efesios, en el capítulo 2, verso 2, y en el capítulo 6, verso 12, y nos indican que su principado, la dignidad que ellos habían perdido, ¿cuál era? Precisamente el aire donde ellos se movían. Por eso cuando hablamos de guerra espiritual, y lo vimos la semana anterior cuando veníamos tratando este tema, de la importancia de Efesios 6:10, hablando de la armadura de Dios, que nuestra guerra no es una guerra, dice la palabra, contra carne y sangre. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra guerra es una guerra de carácter evidentemente espiritual. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernantes de las regiones celestes. Todo ese ambiente de los aires está conformado por ángeles caídos, hijos de Dios, llamados así los ángeles caídos. Y vemos entonces cómo dice la palabra que ellos, dice, la morada de Dios es el tercer cielo, y la morada del hombre es la tierra, y la de Satanás y sus ángeles el aire. Preste mucha atención a esta observación. La morada de los ángeles es los aires, pero ellos perdieron su dignidad de estar en esa ubicación de los aires, toman posesión en la tierra, se dan, dice la palabra, en casamiento con las mujeres, dice, y tomaron para sí mujeres, y de esas relaciones nacen hijos, que posteriormente es importante que determinemos quiénes son, cuál fue su importancia y hasta qué momento y en qué momento la Biblia nos narra la historia de todos estos hombres nacidos gigantes. Fueron, dice la palabra, así como lo vimos en Sodoma y Gomorra, y se refiere a ángeles caídos que dice que estaban en pos de carne. Y esta es la expresión que quiero que resaltemos hoy. Estaban en una situación de carne, de tal manera que cuando vemos este texto de Génesis capítulo 6, permítame llegar nuevamente allí, a Génesis capítulo 6, nos damos cuenta cómo el texto describe y nos empieza a hablar que había una gran maldad en la tierra. Y este es nuestro tema de semana. ¿Cuál es la gran maldad que Dios vio en la tierra? Dice la palabra que la maldad era tan impresionantemente grande en la tierra cual nunca más se habrá visto. Es decir, hoy en el siglo XXI, nosotros vemos maldad en la tierra, ¿verdad? Por supuesto que hay maldad en la tierra. Y vemos y escuchamos noticias o vemos noticias en la televisión, en el internet, de circunstancias terribles que acontecen en la tierra. Pero aún con todo y lo terrible que sean las noticias que a diario escuchamos, la maldad de la tierra no ha llegado aún siquiera a los límites de maldad que nos narra el capítulo 6. Es decir, que la maldad en el pecado era tan impresionantemente aberrante que llegó a ser tan dañina, tan perversa, que dice el Señor o dice el texto que aún Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y no solamente dice se arrepintió, sino dice el texto y dolió profundamente el haber creado al hombre. Entonces, ¿cómo podríamos siquiera, tal vez nuestra mente no alcance aún siquiera a imaginar el nivel de perversión? Pero toda esta perversión se acontece cuando tenemos claro el concepto de que los hijos de Dios, es decir, los ángeles caídos, vienen y toman para sí mujeres de las hijas de los hombres y se procrean con ellas, y de ellas vienen hijos que traen una consecuencia tremenda sobre la faz de la tierra. Es importantísimo entonces que veamos cómo el capítulo 6 en adelante, y luego veremos la historia del arca que usted seguramente conoce, cómo es de importante que tengamos estos conceptos y estos principios absolutamente claros para que entendamos por qué Dios tomó esa decisión de eliminar absolutamente a toda la humanidad y permitir que solamente Noé, en quien halló gracia, él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, fueran los únicos sobrevivientes para que a partir de ellos viniese una nueva generación y darle una oportunidad al hombre de nuevamente establecerse y fundamentarse en la tierra. Tema de la semana:
La maldad de los hombres. Texto bíblico, Génesis capítulo 6. Asimismo, les dejo esta tarea. Por favor, lea estos capítulos, el capítulo 6 en adelante, y en cada punto y en cada coma que usted encuentre en este texto bíblico, por favor, deténgase y hágase preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Porque Estudio Bíblico Devocional tiene como propósito precisamente, mis amados, escudriñar la palabra. No nos quedemos con leer un texto, simplemente leerlo y pasarlo por alto, porque hay mucho más allá que necesitamos aprender. Mis amados, este es el principio de la semana. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video, gracias por sus mensajes. Estoy muy agradecido con todos ustedes, mis amados hermanos, por sus testimonios. Cada mensaje que ustedes nos envían nos edifica poderosamente, porque sabemos que algo estamos haciendo bien. Shalom, bendiciones, un muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y aquí estaremos esta semana con el tema apasionante, la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6. Bendiciones.